Y como les hemos dicho antes, con nosotros está Daniel Ripa, es secretario general de Podemos, es decir, el principal cargo orgánico en Podemos, en una organización, secretario general de Podemos en Asturias, y a la vez es diputado en la Junta General del Principado, con evidentemente vamos a hablar sobre las cosas que están pasando ahora, tras las elecciones, y luego la política, evidentemente la política asturiana. Muy buenas noches, señor Ripa, bienvenido a La Lupa. Buenas noches, un placer siempre. Pues para nosotros también contar con su presencia. Vamos a ver. Bueno, resulta que al final el famoso bloqueo, 6 meses de bloqueo institucional, según además algunos escriben, se solucionó en 1 hora. Espectacular, ¿no? Bueno, es que yo creo que no había un bloqueo. Lo que había era una estafa democrática de lo que se había votado en el mes de abril. Yo creo que el Partido Socialista tenía dos opciones, ¿no? Una opción muy clara para salir del bloqueo en abril, que era un pacto con Unidas Podemos. Podía haber pactado también con Ciudadanos o intentar un pacto con Ciudadanos o con el Partido Popular. Obviamente ya no lo quería y optó por la única que mantenía el bloqueo electoral, ¿no? Con lo cual yo no creo que fuese eso verdad, ¿no? Con lo cual, lo que pasa es que ¿qué sucede el día después de las elecciones? El día después de las elecciones amanecemos el 29, si el 28 de abril es una sonrisa de que hay una mayoría de progreso, pues lo que nos encontramos el 29 de abril es con la presión de todos los poderes económicos de este país, que se han posicionado explícitamente. Nosotros lo decimos, que cuando hablamos de los poderes que intentan, que influyen sobre los partidos políticos, pues bueno, pues yo creo que ha sido evidente. Círculo de Empresarios, COE, empresas del IBEX 35, empresas eléctricas, Banco Santander, todos ellos decían con Podemos no. La gente gritaba en la sede del Partido Socialista con Rivera no, pero los poderes económicos decían con Podemos no. Bueno, y lo que ha habido es un intento de una repetición electoral que reconstruyese el bipartidismo, que acabase a un lado fuera Ciudadanos y a otro lado fuera Podemos, para volver a esos tiempos felices previos al año 2010, ¿no? Eso es lo que yo creo que se ha producido, y el intento de la repetición electoral por ahí iba, ¿no? Lo que pasa es que ha salido mal, evidentemente. Y la gente yo creo que ha defendido lo que se votó en el mes de abril, ¿no? Ha habido una decisión en diferido de algo que ya se había votado en el mes de abril y que yo creo que era evidente. Si hicieron ese cálculo, que no lo sé, de la vuelta al bipartidismo, falló por varios lados, porque cae Ciudadanos, pero llega Vox a 52, que eso acaba con todo bipartidismo, que se lo digan, me imagino, al señor Casado, a ver qué cómodo está ahora con 52 diputados al lado, en el momento en que se mueva hacia otro lado. En cualquier caso, había una discusión grande entre los dos principales líderes y las organizaciones, Pablo Iglesias, Pedro Sánchez. Hay elecciones anticipadas. Hay un resultado muy parecido al de antes. Bien es cierto que los dos grupos de izquierda ceden diputados, pero muy parecido a lo que pasaba antes. Un empate a 43% en el electorado, en voto, y una sensación de pérdida de tiempo, de desgaste. La gente está más cansada ahora. Las organizaciones políticas, imagino que más tensas que antes, porque lo normal es que haya gobiernos. Porque una cosa es que en las legislaturas haya elecciones anticipadas y otra cosa es que no se pueda elegir ni presidente, que eso es otra historia. En cualquier caso, el pacto que hay, ¿qué le pareció el pacto, como el preacuerdo este que hay? ¿Qué le parece, digamos, las líneas que se han escrito, los 2 folios que hay, un poco como una especie de embrión de un programa o guión de un programa? ¿Qué le parece que es? Bueno, yo creo que es lógico. O sea, yo creo que había un acuerdo. O sea, yo creo que hay que repensar primero lo que sucede aquí en España desde el 20 de diciembre de 2015, que es la irrupción de Podemos en las instituciones, ¿no? En ese momento ya hay una mayoría del Partido Socialista y de Podemos que permitiría impulsar un gobierno de progreso. Lo que sucede durante esa primavera de 2016, esa primavera, te acordarás cuando Podemos solicita ministerios, una polémica rueda de prensa en ese momento, es que empiezan a salir, ahora lo hemos visto este año, informes elaborados, Pablo Iglesias S.A., informes falsos elaborados desde el propio Ministerio del Partido Popular para intentar dinamitar ese gobierno y acabar, digamos, con la posibilidad de Podemos, ¿no? Bueno, en ese momento tiene más escaños PP Ciudadanos que PSOE. Bueno, pero hay una mayoría alternativa que podría salir adelante. Pero ya no solo hay una mayoría alternativa que se realiza un pacto PP Ciudadanos, PSOE Ciudadanos, ¿no? Que ese pacto no da para la mayoría. Podemos bloquear y dicen, bueno, hasta el año no podemos pactar un salario mínimo que suba a 1.000 euros en el año 2040, ¿no? Que eso es lo que incluía ese acuerdo. Vamos a repetición de elecciones, sigue habiendo una mayoría alternativa, que es cuando se cargan a Pedro Sánchez para que apoye a Mariano Rajoy. Hay una mayoría alternativa que es la que 2 años después permite una moción de censura contra Rajoy, ¿no? Con lo cual, esa mayoría se vuelve a reproducir en abril de este año y se vuelve a reproducir en estas elecciones, ¿no? ¿Qué ha habido desde entonces? Pues un intento sistemático
de que se llevó, digamos, a Pedro Sánchez y montó una gestora con Javier Fernández en Madrid para evitar que Podemos llegase al poder. Eso es lo que ha sucedido. Y lo que decíamos, hay presiones de gente poderosa, lo decíamos hace 4 años, pues bueno, yo creo que ha sido evidente que personas con nombres y apellidos sistemáticamente han trabajado para evitar que en este país sucediese lo que la gente votaba. Y lo que la gente votaba era un gobierno, bueno, de progreso, con medidas sociales que avanzase y que respondiese en la recuperación con la redistribución y ante la crisis económica con recortes a los más poderosos. En la crisis en España se ha triplicado el número de millonarios, hay 3 veces más millonarios que antes que la crisis. Con lo cual, hay gente que se ha beneficiado. Bueno, pues nosotros decimos, si viene una recesión, tiene que ser un recorte por arriba y no por abajo, que no es la gente la que se tiene que apretar el cinturón, ¿no? Bueno, pues eso sistemáticamente se ha producido. Y lo que hemos visto en estos meses es que con nombres y apellidos, esos poderes también han presionado otra vez a Pedro Sánchez, ¿no? ¿Qué sucede ahora? Bueno, pues yo creo que Pedro Sánchez, de alguna manera, intenta, yo creo, no sé si se habrá dado cuenta, porque no le queda otra, porque no hay otra opción de gobierno alternativo que un gobierno entre PSOE y Podemos, no hay otro gobierno alternativo a día de hoy, pero igual yo creo que se da cuenta de que esos poderes económicos que le aconsejan no pactar con Podemos están interesados en sus propios intereses y no en los intereses del país. Y que estaban tomando como organización. Toda la gente que nos está viendo, para justificar lo que hizo, para explicar lo que hizo Pedro Sánchez, no necesitan hablar de los poderosos, sino el instinto de supervivencia de Pedro Sánchez y la capacidad de desdecirse. Lo entiende toda España. Bueno, yo creo que la experiencia es que ha tenido presiones desde el año 2015 y ha habido presiones evidentes. Bueno, esta semana salía el presidente de la patronal asturiana diciendo que quería un gobierno corto, que este gobierno que durase lo menos posible, ¿no? Los que pedían estabilidad ahora apuestan por la incertidumbre política, ¿no? Que llama la atención, ¿no? Pues bueno, pues la experiencia es que cerremos un acuerdo político cuanto antes, y yo por eso decía el día que se cerraba Prudencia, ¿no? La respuesta era bajar la prima de riesgo, la bolsa inestable ante ese acuerdo, ¿no? En ese momento. Pues bueno, no, la prima de riesgo sube, sube 70 puntos y la banca baja de verdad, y sobre todo Bankia, que es el banco amenazado por terrorismo económico. Y eso sucede el día, claro, dice Pedro Sánchez, bueno, y Pablo Iglesias, como esperemos aquí 2 semanas en una negociación, pues los mismos que llevan 4 años intentando evitar ese gobierno, pues igual dinamitan la posibilidad de un acuerdo, ¿no? Con lo cual, es un acuerdo, o un preacuerdo, que es lo que hay, donde vamos a trabajar. ¿Es eso solamente lo que hay en ese documento? No, yo creo que hay un trabajo avanzado. Se aprobaron unos presupuestos, o sea, se presentó un proyecto de presupuestos que al final no salió adelante, pactado entre PSOE y Podemos, que incluía muchas cosas. Hubo durante este verano intercambio de documentos en muchísimas áreas en la negociación, ¿no? Con lo cual yo creo que hay un trabajo avanzado. Pero bueno, yo creo que el mensaje que dice es, vamos a cerrar el acuerdo cuanto antes. Pedro Sánchez probablemente con instinto de supervivencia, porque hace ahora lo que podía haber hecho hace 6 meses, es evidente, porque ahora no le queda otra. Y Podemos, pues porque también tenemos una experiencia de lo que ha sucedido en estos meses, ¿no? Esto yo yo creo que no había contado, ¿no? Y esto lo hablamos justo cuando pasó después de las elecciones, tuvimos un Consejo Ciudadano estatal, ¿no? Y me parece que a principios de junio. Y ahí valoramos cómo actuar en esta situación, ¿no? Y se puso el objetivo de, bueno, este es el momento de una entrada en el gobierno del Estado. Y ahí Pablo Iglesias decía, tenemos que ser conscientes que lo que va a pasar en estos 4 meses va a ser disidencias internas, ataques de todos los medios de comunicación, decir que no se puede, que es imposible ese gobierno, pero tenemos que aguantar. Si se aguanta, estos 3 millones, casi 4 millones de votos de personas que quieren entrar en un gobierno van a conseguir entrar. Vamos a conseguir entrar. Pero va a haber ataques. Y ataques hasta un punto de que estas elecciones, repito, el plan era que se volviese a los tiempos del bipartidismo. Sin Ciudadanos, sin Podemos, y luego, evidentemente, ha salido mal, ¿no? Porque si tú haces unas elecciones del Partido Socialista hablando de Cataluña, de violencia, de inmigración, sobre los temas en los que Vox está deseando hablar, ¿no? Bueno, pues en la calle lo puso, ¿eh? Bueno, si los Vox CDR fueron tan hábiles. Bueno, es la fecha de las elecciones que has decidido que se haga, ¿no? Pero si hubieses hecho unas elecciones hablando de cuál es la propuesta en materia de pensiones de Vox, o en materia de despido, o en materia de sanidad pública, que es que no la haya, ¿no? O en materia de pensiones, que favorezcamos las pensiones privadas en vez de subir las pensiones públicas, pues probablemente el resultado sería otro. Pero claro, si hablas de los temas que quieren hablar, pues yo creo que es evidente que puede haber una subida, ¿no? Con lo cual, este es el panorama. O sea, yo creo que... De todas formas, bueno, yo le quiero decir que no hay mayoría de la izquierda, usted lo sabe, ¿no? Pues lo puede repetir muchas veces, pero no hay tal. El hecho es que todavía no se sabe si hay esa mayoría, porque no es un acuerdo con una fuerza más, tienen que llegar a acuerdos con bastantes fuerzas. Y no es el problema que sean varias, porque Teruel existe, o BNG, o PRC, no hay problema.
El problema son los partidos independentistas catalanes con la sensación en la que están ellos ahora y sus clientelas, con direcciones de partidos en la cárcel, etcétera, etcétera, etcétera. Son clave los partidos independentistas para que pueda gobernar Podemos y el PSOE. Completamente claves. O sea, ojalá para ustedes fuera un acuerdo PSOE-Podemos. Es más complicado lo que va a pasar. Bueno, pues, hubo un acuerdo PSOE-PP entre el año 2016 y 2018 que no fue para nada más estable el país. O sea, decir que ha habido gobiernos con una mayoría amplia, pero que en realidad no fue estable. Lo que provocó es un gobierno que estaba intentando silenciar los casos de corrupción, no hubo un partido socialista que explotó por Desde los aires. 2015 no hubo estabilidad. Quiero decir, o sea, yo creo que esta es la opción más estable de gobierno. A día de hoy no hay otro gobierno alternativo que un gobierno entre PSOE y Podemos, ¿no? Podemos repetir elecciones hasta que gane Vox. Hombre, habría uno del PSOE con abstención de PP. Sin duda, podría haber, bueno. No, salen los números más fáciles todavía. Bueno, ¿a cambio de qué? ¿No? ¿A cambio de qué políticas después? ¿no? ¿Y a cambio de qué políticas claro. con Esquerra Republicana de Cataluña? Rufián lo dijo muy claro en televisión. Una mesa de partidos con dos cosas. Y dijo textualmente esta palabra: amnistía a presos políticos. No dijo indulto, dijo amnistía y derecho de autodeterminación. Tampoco son cosas fáciles, ¿eh? Bueno, Esquerra tendrá que decidir si ellos consideran que es mejor para Cataluña repetir elecciones hasta que gane el Partido Popular con Vox. Y para ellos mismos lo tendrán que decidir también. Tendrán que decidirlo y eso es una opción que tendrán sobre la mesa, ¿no? Yo creo que no, que interesa que haya un gobierno de progreso, pero que también permita que haya diálogo en Cataluña. Yo creo que hay que normalizar y buscar puentes de diálogo en una situación yo creo que cualquier persona lo ve, que estén las calles con problemas, con disturbios, etcétera, pues eso yo no creo que beneficie a nadie y creo que hay que buscar soluciones políticas. Y creo que cuanto más se tarde en hacerlo, creo que es peor, pero incluso, o sea, lo que habrá que plantear también es, ¿no?, ¿por qué en el año 2000 había un 10% de independentistas y estamos ahora con un 46, 47, sin mayoría de independentistas, ¿no? Pues bueno, pues yo creo que hay que restablecer puentes de diálogo, hay que para empezar, destensar la situación y buscar soluciones para el conjunto del Estado, ¿no? Pero bueno, yo espero que no consideren que cuanto peor mejor. Yo creo que cuanto mejor, mejor, no cuanto peor mejor. Yo creo que ese diálogo con los socialistas catalanes a ustedes, a Podemos, les resulta fácil. Resulta fácil porque parte ya de unas premisas que les son muy, digamos, muy interesantes para los independentistas y que ellos tampoco consideran que les den la independencia. Piden derecho a una consulta. Ustedes ya desde 2015 están a favor de ella. El problema es para la parte socialista que tiene la presidencia, para la parte mayoritaria del gobierno, que no sé si esas cosas le va a resultar fácil acercarse a la Esquerra Republicana. Quiero decir nada más que el gobierno todavía es un proyecto de futuro y no porque no haya voluntad sincera de ustedes o del PSOE, sino porque depende de fuerzas claves, que sin ellos no hay posibilidad de gobernar España con esta distribución de escaños. Bueno, pero es que Pedro Sánchez es presidente con esa composición de fuerzas. Porque ya sabe cómo fue el asunto. Quiero decir, hubo una moción de censura en la que llega la presidencia, con lo cual... Pero es que es automático. Y ese gobierno se tradujo con el apoyo de Unidas Podemos en, por ejemplo, subir el salario mínimo, pues la mayor subida de la historia, 900 euros. Pero, ¿no? Por desgracia, que ha cambiado la vida. Pero eso no es lo que se discute en el Parlamento. La clave no es esa. Bueno, claro que sí. Claro que es interesante para la gente, 900 euros. Pero la clave está en la batalla catalana. Discutirse en el Parlamento. Debería discutirse eso o de cómo se emplean los permisos de paternidad. No sé. Yo creo que esa es la clase de cosas que hay que abordar, o cómo afianzar la educación pública y hacer una educación gratuita, ¿no? Esas cosas yo creo que son importantes, ¿no? Con lo cual, repito, no hay otra mayoría alternativa. Creo que es irreal plantear, y es real, y yo creo que también sería descorazonador para los votantes socialistas. Evidentemente había gente, también del Partido Socialista, el propio Felipe González lo dijo abiertamente, y también otra gente poderosa de este país, que quería un gobierno entre el Partido Popular y el Partido Socialista. Yo creo que ese gobierno es más inestable y, aunque fuese estable, es estable para unos pocos y perjudicial para la mayoría de la sociedad. A raíz de allí, después de eso, ¿qué hay que hacer? Buscar una mayoría alternativa. Una mayoría alternativa que dé estabilidad al país, que evite las condiciones de crecimiento de partidos como Vox. Claro, si tú demuestras que la política sirve para algo, que eres capaz de mejorar las pensiones, de mejorar las condiciones laborales, de mejorar los servicios públicos, pues yo creo que se restablece parte de la confianza y quienes viven de sembrar el odio tienen menos espacio, ¿no? Pues eso es lo que creo que le toca hacer a cualquier partido político responsable a día de hoy. Una cosa que quería preguntar, que me parece importante en esta semana. ¿Cómo puede ser que se llegó al acuerdo y los 6 meses anteriores no es que ya no hubiera acuerdo, que ya lo estuvimos hablando ahora, sino que la esencia era ¿cuántos ministros me das? No nos engañemos.
Lo dijeron tantas veces, Pablo Iglesias y Pedro Sánchez, me da 3, no me da 3. Con competencias a políticas activas de empleo, que descubrimos todos que eso era algo que existía siquiera. Tal como el paro parece que no existe. Políticas activas de empleo, que no la damos. Que vicepresidenta Irene Montero, que no le doy la vicepresidencia. Que tú... Era la discusión, era casi... Y ahora llega... No, pero es que ahora llega un acuerdo y no dicen nada. A nosotros nos gustaría saber el reparto que hay, si es que hay reparto o no lo hay. Repito, es que yo creo que estaba claro que el Partido Socialista no quería llegar a un acuerdo con Unidas Podemos esa es otra cosa, ya lo estuvo argumentando. Entonces que parte de las ofertas iban destinadas, a que Podemos dijese que no era aceptable ese acuerdo porque eran, digamos, ministerios vacíos de contenido. Sí. ¿Y ahora cuál es el acuerdo? Y, repito, vacíos de contenido y que dijeses que no, y entonces ir a unas elecciones cargándote la culpa. Sí, está claro, eso está claro. O una segunda parte que digamos que hubiese una rendición de Podemos en el sentido de aceptar cualquier cosa. ¿Y ahora cuál es el acuerdo? Y eso, bueno, yo creo que lo que cambia es la actitud, lo que cambia es la consideración de decir, no hay otro gobierno posible, este es el gobierno que aceptamos. Eso son desiderados. Y eso es un cambio del Partido Socialista. Bien, sí, pero ¿cuál es el reparto? Porque los dos estaban diciendo, 3 sí, si me das política. Ahora no sabemos. ¿Cuál es el reparto al final? ¿Se hizo el reparto o todavía está por hacer? Yo creo que está a trabajar, lo que cambia es la disposición. O sea, quiero decir... La disposición es de acuerdo, pero ¿cuál es? Bueno, la disposición es que antes no había disposición de acuerdo sí, porque se quería repetir las elecciones y ahora hay disposición de acuerdo porque no se quiere repetir las elecciones porque porque se ve que no hay otra posibilidad de formar gobierno. Cambió la voluntad, la intención, todo eso. Estuvo usted argumentando... No, pero como me parece poco. Estuvo argumentándolo usted ahora un cuarto de hora y está explicado. Pero ¿en qué consiste el acuerdo? Eso es... Antes no tenía voluntad de acuerdo Sánchez, ahora sí, etcétera. Pero ¿en qué consiste? Yo entiendo que es lo que se está trabajando a partir de ahora. No están distribuidos todavía, que es lo que yo creo. No están distribuidos los ministerios. Se está trabajando, es un preacuerdo, no es un acuerdo definitivo, es un preacuerdo de decir, esta es la vía por la que vamos a explorar. Y eso les compromete también a ellos a avanzar en esa vía. Yo creo que va a haber acuerdo. Y creo que va a ser un buen acuerdo. Pero no sabemos cómo va a ser. Pero para empezar, yo creo que se ve el cambio de actitud, ¿no? Sí. Y el cambio de actitud también viene porque los objetivos... Sí. Yo creo que Podemos cumple los objetivos en estas elecciones. Nosotros presentamos a las elecciones para que la gente votase si quería que hubiese un gobierno plural que pudiese poner en agenda otras cosas, por ejemplo, el precio de la factura de la luz, ¿no? ¿Por qué sube o baja y quién se beneficia de ello? Bueno, una serie de cosas que pusimos encima de la mesa. Y el Partido Socialista se presenta a las elecciones para intentar gobernar en solitario. Bueno, eso no sucede y al final yo creo que la gente... Sí, pero con toda la desafección, porque ha habido una pérdida de votos que yo creo que no hay que ocultar y que también asumimos como propios, ¿no? En ese contexto de ataque también desproporcionado, ¿no? Bueno, pues en esa situación, pues yo creo que el día después, pues bueno, pues hay una alternativa y esa es la vía en la que se explora, sí, ¿no? Pero hasta ahora nos dijeron solo, lo que le estoy preguntando, que Nadia Calviño va a ser ministra de Economía, que Margarita Robles va a ser ministra de Defensa. Esos dos ministerios ustedes ya no los van a tener. Nos filtran hoy que la transición ecológica, que yo creo que eso le toca ya cerca a Pablo Iglesias, creo que era algo que más o menos, eso fue lo que nos llegó a los medios en su momento, que le resultaba, bueno, porque además eso toca con lo que usted está hablando ahora, con el modelo eléctrico, etcétera, el modelo energético, que va a ser Teresa Rivera, o va a tener los PSOE. Entonces, ¿ustedes qué van a tener al final? Los ministerios sociales, yo creo que toca educación, sanidad, servicios sociales. Vamos a ver con qué competencias. Bueno, en verano decíamos, es que nos están ofreciendo ministerios sin competencias. O sea, Ministerio de Vivienda, que no puede regular el precio del alquiler. Ministerio de Trabajo, donde no puedes actuar sobre el mercado de trabajo, ¿no? Con lo cual, bueno, yo creo que eso es lo que está por desarrollar y ahí yo creo que prudencia, queda tiempo. Llevamos solo 2 días desde que se comenzó la negociación, ¿no? Hombre, pero tenía que haber dicho ya por lo menos algo, como antes empezaron por ahí, por lo menos que sepa la opinión pública si solo ustedes van a conformarse pero es que no era un problema de... A ver. No era un problema de ministerios. En verano era un problema de voluntad de llegar a un acuerdo. Voluntad que se transmitía, oye, diciendo, pero hasta en el Parlamento lo dijeron, nombraban los ministerios. O sea, que por eso también discutían. Por supuesto que hay detrás intención o no intención. Con las competencias de los ministerios. Bueno, competencias en la política activa de empleo. De todas formas, aclaremos un asunto. Si alguien, cualquier partido, lleva sanidad y servicios sociales, y por ejemplo, educación, muy bien, los lleva. Ahora, que no crea que desde ahí va a controlar economía o justicia o la transición ecológica, ¿eh? No. Igual que desde allí tampoco le van a controlar la sanidad, la educación y los servicios sociales. Eso es evidente. Hay un reparto de carteras. Sin duda, pero también se abren debates. También se abre capacidad de plantear debates dentro del gobierno del país. Yo creo que hay cosas que no se debatían desde el gobierno y que ahora, bueno, se debaten
Ya veremos hacia dónde se inclina la balanza, ¿no? Pero yo sin duda creo que es positivo. Usted lo dijo antes al principio varias veces sobre esto. Llegan ustedes, pongo aquí, y los bancos bajan en bolsa. Bankia, ¿para qué hablar? Desde que Pablo Iglesias dijo que la quiere nacionalizar. El señor Origal-Zorris debe estar... la prima de riesgo sube 60-70 puntos. Es una forma, no digo que estos tengan que gobernar los que acabo de nombrar, pero no deja de ser un cierto recibimiento un tanto que se sienten provocados un poco, ¿no? Sí. Y otra cosa que no... Claro, bueno, si tú planteas que quieres que los bancos que han recibido 60.000 millones de euros de gratis, dinero que no han tenido que devolver, que se le perdona al Estado, que no van a tener que devolver, como cualquier persona que le hace una hipoteca, pues hombre, yo entiendo que nos hace gracia que gobierne Podemos, porque se va a poner en agenda también qué privilegios han tenido. Yo entiendo que las eléctricas que vivían de las puertas giratorias y los favores políticos y que ha subido la luz casi un 66-68% en los últimos 10 años, digan que no es bueno que Podemos tener gobierno y que haya estabilización, o que los inversores, si Podemos dice que los impuestos los tienen que pagar no las pymes, no los autónomos, en la medida que lo toman, sino que tienen que pagar los que más tienen y que no pagan impuestos, ¿no? No es normal que un autónomo pague más impuestos que un empresario es 35 en porcentaje. No es normal. Y entonces, pues yo entiendo que hay una reacción, pero es que yo creo que eso va a hacer un país más justo y creo que además va a ser bueno para el tejido económico. Yo creo que se redistribuye más la riqueza, que no se triplique el número de millonarios mientras la mayoría de la gente vive peor y baja el poder adquisitivo. Creo que eso favorece el consumo, es bueno para el país y cohesiona más, ¿no? Entonces, bueno, yo entiendo, son las vías lo decía antes, de terrorismo económico casi, de intentar influir sobre un país tomando como reina al país. No, hombre, no usemos palabras tan fuertes para terrorismo. De usar como presión, de usar lobbies, si usted quiere, como rehenes a un país para sus propios intereses. ¿Cómo se llama que los mercados a cara descubierta salgan diciendo que Podemos no puede estar en el gobierno? Las políticas de Podemos, no Pablo Iglesias. Las políticas que represente Podemos. Ya, no, los sindicatos dicen lo contrario, les apoyan ustedes. Claro, bueno, pero con mayor capacidad de influencia. Porque aquí sabemos que hay muchísimos de los medios de comunicación de este país son propiedad o tienen accionado importante de las entidades bancarias. Pero salen muchos ustedes, con lo cual, reconozca eso. Hubo fuerzas de izquierda en este país que no lograron el perfil mediático que tienen hay líneas editoriales, porque, bueno, quién es el propietario, quién es el dueño de la imprenta, dice de lo que se habla. Pero es que la propiedad, cualquier agente privado tiene derecho a opinar. Negar capacidad de influencia, de hecho, lo decía el propio Pedro Sánchez. El propio Pedro Sánchez admitía que había recibido poderosas presiones que le habían hecho no llegar a un acuerdo con Podemos. Un acuerdo que quería, según él, luego ya veríamos, ¿no? Quería haber hecho en 2016 y no se culmina hasta 3 años más tarde. Bueno, pues están ahí esas a cara descubierta, ¿no? ¿Usted no cree que en esa época, algo que ya le dije antes, no cree que Pedro Sánchez fundamentalmente quería entonces y ahora llegar al poder? Y una cosa, le vale Podemos, le vale PP, vamos, gato blanco, gato negro, el caso es que cace ratones. No opinaré sobre... sobre los motivos de Pero si lo sabe toda España en este momento. Pero si opinaré lo que se ha hecho con Podemos. Es que no es normal que se haga un informe falso del líder de Podemos, de Pablo Iglesias, diciendo que recibe financiación de no sé qué país y que ese informe lo encargue alguien del Ministerio, al comisario Villarejo, por cierto, que ahora lo encargaba también el BBV Informes y está imputado el expresidente del BBV. Es que eso no es normal en democracia, ¿no? Y parece como que aceptamos y normalizamos situaciones que son alucinantes. No es normal que se conspirase contra una jueza diputada de Podemos, Vicky Rosell, para que no llegase al Parlamento. Ha habido cosas que se han aceptado, una presión terrible que tenía el objetivo de evitar lo que ha sucedido esta semana. Con lo cual, yo creo que es un motivo de alegría. Si atacaban, por algo sería, ¿no? Porque les ha salido mal el plan. Porque al final, la gente lo que yo creo que ha demostrado, y por eso yo creo que hay una sensación de alegría en el país, lo que ha demostrado este 10 de noviembre es que el voto de la gente tenía, al menos ese día, más poder que el dinero de unos pocos. Y que puede cambiar algo las tornas, ¿no? Y que el plan que se había hecho 6 meses antes para que Podemos no resistiese y para volver al feliz bipartidismo, les ha salido mal, ¿no? Y yo hacía este ejemplo que me llamaba la atención, ¿no? El día después el mes después de las elecciones, del mes de mayo, que veíamos en muchísimos ayuntamientos de Asturias y del país cómo se pactaban subidas de sueldos, ¿no? Un subsidio para diputados de 50.000 euros en el Parlamento asturiano, subidas de sueldos en ayuntamientos. Y yo digo, bueno, ¿pero por qué hacen esto? Que a mayoría de la gente le parece horrible, ¿no? Estéticamente, ¿no? Alguien que cobra 5.000 euros, 5.100 euros y que se pone un subsidio de hasta 50.000 euros para cuando abandone el cargo. Bueno, pues porque ellos, yo creo que pensaban a raíz de unas elecciones que les había ido muy bien, que esto que había empezado en el año 2010-2011
y que había tenido el desarrollo de Podemos, que ya había pasado. Que el ciclo de protestas sociales, el ciclo de indignación, digamos, ya había pasado y que entonces volvíamos a poder hacer lo que se hacía antes. Ese era el mensaje que yo creo que se estaba haciendo. Esa elección les fue mejor que en estas. Claro, a la izquierda perdió. Claro, y entonces dicen, bueno, pues aquí, si repetimos elecciones, volvemos de alguna forma a apuntalar esto, ¿no? ¿No cree que ustedes tienen ahora la prueba digamos, la prueba del algodón, de todo lo que estamos hablando sobre lo que puede hacer Podemos, al estar en un gobierno con las enormes contradicciones, porque cualquiera que conozca al PSOE de estos años y que a ustedes les conozca de 2014 aquí, con todas las contradicciones internas que ustedes tienen ya, va a haber, son dos mundos. Le ponen la gente el nombre de la izquierda, pero no nos dejemos engañar que tenemos muchos años. Son dos mundos. Que la prueba del algodón va a ser que ustedes no queden frenados por el abrazo del socio grande, por el statu quo, por lo que sea, y ustedes se agarren a lo bonito de esa situación, o lo interesante para el partido, que es la visibilidad como partido y tener un mejor resultado electoral. Es decir, que Pablo Iglesias, que dirige pues, el partido de ustedes, que diga, bueno, en un momento determinado no logro hacer esto, no logro hacer esto, pero si yo estoy quejándome, diciendo tal, durante 2, 3 años, y soy un vicepresidente, que ahí sí que tiene una visibilidad que nadie se la va a impedir, y sus ministros, bueno, que eso lo vamos a poder rentabilizar en otras elecciones, y la vida continúa. No sé si decirlo en una frase, que Podemos quede domesticado como izquierda alternativa, subversiva, o bueno, subversiva no sé si le gustará, pero al menos rebelde, contestataria, etcétera. ¿No cree que esa es la prueba del algodón? ¿Y se va a ver en 2 años? Bueno, yo creo que no va a suceder eso. Y creo que la prueba más clara de que no va a suceder eso son los ataques que se reciben para que Podemos no entre en el gobierno. Si pensasen que se puede domesticar tan fácilmente con la entrada de ministros de Podemos, pues yo creo que ya los habría habido. Yo creo que hay una duda razonable de la gente más poderosa de este país de que eso suceda. Y mi convicción y mi seguridad es que lo que se van a conseguir es avances sociales. Yo estoy convencido de que si fuera del gobierno se ha conseguido la mayor subida del salario mínimo interprofesional, se ha conseguido que haya permisos parentales iguales, intransferibles, más grandes, que tienen que ampliar aún más, se ha avanzado en la educación pública, se ha avanzado en una serie de medidas sociales, pues yo creo que se va a avanzar mucho más. Y yo creo que hay temas que están sobre la mesa, ¿no? Cómo actuamos sobre el mercado de trabajo para que, bueno, lo hemos visto en Asturias con Vesuvius, ¿no? Para que empresas con beneficios no puedan despedir a sus trabajadores y que no suceda lo que decía el presidente del gobierno, ¿no? Pedro Sánchez decía, os voy a echar una mano. Y Adrián Margo decía, os voy a echar una mano. Y un mes después estaba en la calle porque había una reforma laboral que no se había derogado. O que se prometa por 6ª vez que se van a subir las pensiones y que se van a actualizar el IPC. Bueno, yo creo que hay cosas que nosotros vamos a poner todo lo que esté en nuestra mano para que suceda. En las áreas que tengamos conveniencia vamos a hacer todo lo posible y en el resto, pues empujar para que haya un gobierno que avance, ¿no? Porque también tiene presiones de Bruselas, que le dicen, bueno, explora, ¿no? La señora Calviño decía, exploremos la mochila austríaca y que los trabajadores se paguen su propio despido, ¿no? Bueno, pues eso yo estoy convencido que no va a suceder con Podemos en el gobierno, ¿no? Y entonces juzgaremos dentro de 2 años, ¿no? Pero repito, yo lo que se ha demostrado hasta ahora es que es una fuerza política que ha puesto las convicciones por delante de los intereses. Eso es lo que la seguridad y la certeza que ha habido hasta ahora. Antes, cuando le preguntaba por qué ministerios iban a tener todo, bueno, no nos aclaró lo que sabemos. Le voy a contar una anécdota solo, que por lo que he dicho todavía, lo que sí parece que va a ser una novedad en España es que va a haber una pareja sentimental, los 2 ministros, ¿no? Es una novedad. Pablo Iglesias y Irene Montero parece que van a estar en el gobierno, los dos. Y es una de las novedades de Felipe V, que empiezan los primeros consejos de secretarios. ¿No le parece que es una novedad? Es una anécdota. Me parece que es irrelevante. Me parece que Irene Montero es la portavoz de Podemos, me parece que es una persona altísimamente capacitada, que no es que lo reconozca la gente de Podemos, es que Manuela Carmena acababa la campaña electoral reconociendo la valía de Irene Montero, a pesar de que no es de Podemos, ¿no? De que era de otra fuerza política, con lo cual yo creo que eso está fuera de toda duda y yo creo que la gente se tiene que valorar por sus capacidades, por su trabajo y por lo que haga. Y eso es lo decía anécdota que se va a comentar. Hombre, ya le dije por delante que es anécdota. No le va a la categoría. Repito que yo creo que a todo el mundo, y especialmente a las mujeres, hay que valorarlas por sus capacidades, no por quién sean pareja. Si en esa pareja son los dos. Sí. Bueno. No dije quién es pareja de quién. Son los dos, ¿eh? Bueno. Es Pablo Iglesias también el que está ahí por ella. Bueno, vamos a ver. Otra cuestión. Vamos a pasar ya a lo de Asturias, si le parece. Iba a preguntarle por qué crece. Bueno, vamos a dejar todo esto de vos y demás, ¿sí? Porque llevamos ya un tiempo con esto. La Junta General del Principado, tengo aquí apuntado al Tran. Usted estuvo en el anterior mandato y en este.
Ahora es que estuvieron ustedes tapados porque había esto que estuvimos hablando todo este tiempo. El día que desaparezca esto, que algún día desaparecerá y habrá gobierno normal en Madrid, aquí no hay nada, ¿eh? Bueno, es una anomalía, para empezar es una anomalía de que Asturias es la única comunidad autónoma y el único lugar a día de hoy, el único presidente, Adrián Barbón es el único presidente del Estado, que es presidente sin llegar a ninguna clase y mantiene su presidencia sin tener ninguna clase de acuerdo, sin querer tener ninguna clase de acuerdo con Podemos. Eso es llamativo, es el único lugar donde sucede, ¿no? Y lo que sucede desde que entramos en el Parlamento es primero un acuerdo, principalmente del Partido Popular y del Partido Socialista, que es lo que les da la mayoría, que expulsa a Podemos de la mesa del Parlamento. Ese es el acuerdo. Y nosotros decimos, nos echan de la mesa del Parlamento porque lo siguiente que van a hacer es subirse los sueldos y trabajar menos. Un pacto para cobrar más y trabajar menos. Bueno, eso es tal cual lo que sucede en la Junta. Se aprueba un mes después varias cosas llamativas, ¿no? Se aprueba un subsidio para diputados, que antes lo he comentado, de hasta 50.000 euros. ¿Cómo funciona ese subsidio? Es que no... para que la gente lo entienda, que no está viendo. Digamos que sería pues una indemnización de, juraría, 4 meses por año por legislatura. 4 meses de sueldo por legislatura trabajada, ¿no? A un máximo de 3 legislaturas. 3 legislaturas, pues estaríamos hablando de... Bueno, me parece que 3 meses, perdón, por legislatura, no sé si es 3 o 4, ¿no? Estaríamos hablando de alrededor de 50.000 euros si has estado 3 legislaturas, menos si has estado menos tiempo, ¿no? Y aparte, bueno, se cambia el kilometraje para aumentar los conceptos de pagos por kilometraje, pagos por desplazamientos. Se aumenta el salario de los diputados. Se aprueba un calendario de plenos que reduce hasta en un 75% la actividad parlamentaria. Se pone, digamos, en barbecho el Parlamento. Para que la gente lo entienda, un pleno, una semana sí, una no, y antes era todas las semanas. Sí, y comisiones, pues por ejemplo, Comisión de Industria. Una semana. Desde marzo, solo una Comisión de Industria, ¿no? Me parece un tema relevante que los asturianos tendríamos que estar discutiendo en el Parlamento sobre qué pasa con la industria asturiana, ¿no? Pues desde que inicia hasta ahora, una Comisión de Industria. Y se aprueba una cosa que es vergonzosa, que es, bueno, desde nuestro punto de vista, el aprobar, darle un grupo parlamentario a varios partidos, pero entre ellos a Vox, ¿no? Que el Partido Socialista, que tanto estaba diciendo que había que frenar a la extrema derecha, hombre, no tiene problema en firmar una iniciativa. Pero si se lo dan a Izquierda Unida, que tiene 2, ¿cómo no se lo van a dar a Vox, que tiene otros 2? Yo creo que había otro. Nosotros planteábamos que la alternativa, en cualquier caso, sería la cesión de diputados como existe en el Congreso, ¿no? Eso es la que nosotros planteamos, eso obliga a que cada uno se marque a quien por Izquierda Unida, ¿eh? Está claro que había otras alternativas para explorar, lo misma que en el Congreso, que era la cesión de diputados, pero se opta por una opción que termina dando 1 millón de euros de financiación a Vox, ¿no? ¿Cómo se combate a la extrema derecha cuando la extrema derecha tiene más financiación? Bueno, pues a nosotros nos parece que es un poco extraño. Pero ¿cómo se le van a la izquierda? ¿No se da cuenta que el Parlamento no puede ante la ciudadanía decirle, mire, a 2 grupos iguales les discriminamos en dinero, a este le damos más que al otro? Nosotros planteamos que lo mismo que se hace en el Congreso se podía hacer en Asturias, se optó por otra vía y esa vía terminó financiando a Vox, que nosotros... Y a Izquierda Unida y a Foro, los 3 con 2. Sí. O sea que nosotros va a todos. No, pero vamos a ver, yo creo que... Entonces, repito, sí. Parlamento en barbecho, menos actividad, menos control al presidente y nosotros creemos que menos dinamismo de la política asturiana. ¿Cómo es el control al presidente? Dígalo para que lo entienda la gente. Pues, digamos como que antes... los miércoles de cada 2 semanas se registraba una pregunta a las 2 de la tarde para que el presidente respondiese el viernes por la mañana sobre asuntos de actualidad, máxima actualidad, y ahora pues estaríamos hablando de 5 días de antelación para que reciba, bueno, se dice, quiero preguntar sobre la industria, sobre la educación, sobre la financiación autonómica, ¿no? Con lo cual aumenta también el tiempo, los asuntos son menos de actualidad, ¿no? Al final, ¿qué es lo que sucede? Que si tú para llevar un asunto a debate en el Parlamento pasa 1 mes o 2 meses o 3 meses, pues el asunto, bueno, esto pasa en psicología. En psicología, parte de los problemas psicológicos, yo soy psicólogo, pues parte de los problemas psicológicos se curan solos, sin psicólogo, ¿no? Es la remisión espontánea de los problemas psicológicos. Si tú, una persona busca estrategias para vivir, pues si no tiene capacidad de ir a un psicólogo, ¿no? Hay otros que no, ¿no? Pues esto es algo así. Si tú pasas 6 meses y hay un conflicto en una empresa que está en riesgo de cierre, o la empresa cierra, o lo ha solucionado sin los partidos políticos, ¿no? Eso es lo que sucede cuando hay un Parlamento que no tiene actividad, ¿no? Con lo cual, bueno, eso, un acuerdo, principalmente Partido Popular y Partido Socialista, que optaron por ese cerrojazo parlamentario.
Esto es lo que tenía yo apuntado. Vamos a ver, ¿hay qué? ¿Es un pacto subterráneo entre los dos grandes partidos que dice usted? ¿O es explícito? ¿O no hay pacto y una coincidencia de no sé qué manera? No, es explícito. Creo que es ¿Y qué gana desde el primer día del ¿Y qué gana el PP con eso? Porque el gobierno, los parlamentos, los gobiernos podrían funcionar... Pues entiendo que repartos de recursos, ¿no? Al final es un reparto de recursos parlamentarios, ¿no? ¿Y para qué te de dinero, etcétera, donde, bueno, pues porque los intereses a veces de los partidos no es el hacer oposición parlamentaria, sino el generar una estructura, ¿no? Nosotros hemos planteado que hay que bajar sueldos votamos y rechazaron todos bajar los sueldos a los diputados. Se cobra hasta 5.100 euros. Nosotros planteamos que tenía que estar vinculado a 2,2 SMIs, un máximo de 2.000 euros. Votaron que no, todos, y planteamos que se rebajasen las subvenciones a los partidos políticos, a los grupos parlamentarios. Votaron también que no, ¿no? Bueno, con lo cual hay un acuerdo en esa dirección, ¿no? Que no compartimos, y nosotros nos rebajamos el sueldo y lo donamos a proyectos sociales, lo seguimos donando, y otros harán lo que les dé la gana, ¿no? Pero sí, a mí me llama la atención, porque yo entiendo que un partido tendría que hacer oposición y intentar hacer eso, ¿no? El arma para las oposiciones son los parlamentos. Los gobiernos podrían funcionar igual lo que hacen sin parlamento, vamos a decirlo así. Ya sé que es un pilar en la democracia y de él nacen los otros poderes. Pero en principio los gobiernos no echan de menos los parlamentos, es la oposición la que se encuentra institucionalmente representada y con capacidad de interpelar a todos los niveles. Entonces, ¿qué gana el PP teniendo más asesores, teniendo más recursos económicos, si no puede expresarlos convenientemente en la Cámara, si va a tener la mitad de plenos, si las preguntas al presidente tiene 5 días para prepararse en vez de... Yo creo que eso solo se entiende si analizas la complicada situación en la que está el Partido Popular al inicio de la legislatura. Partido absolutamente en dos, con una presidenta del partido que intentan enviar al Senado para deshacerse de ella, ¿no? Que era Cherines, y una presidenta interina, imputada en el caso Ulla, que tenía una portavoz interina. Portavoz, perdón. Bueno, ya veremos si es portavoz, si termina siendo presidenta, ¿no? Que tiene que legitimarse dentro del partido y que le interesa otra serie de cosas que no son las parlamentarias, ¿no? Yo creo que eso es lo que lo explica. Y eso explica también el vacío parlamentario que tenemos a día de hoy. La realidad es que yo personalmente sí me pareció que el Parlamento tenía poca vida en Asturias, o poco peso, por decirlo de alguna manera. Ahora es irrelevante. Yo creo que se lo creen poco. Creo que el problema, lo debatíamos con leyes que podían ser pioneras, y decían, no, me lo han dicho en la ley electoral, cuando se debatió por sexta vez la ley electoral en el Parlamento, u otras leyes, decían, no, es que solo han aprobado 5 comunidades autónomas una ley así, vamos a esperar a que lo apruebe Castilla y León, a que lo apruebe La Rioja, y entonces vemos, ¿no? O sea, yo creo que hay una poca creencia en la autonomía de los políticos asturianos como asturianos, pero también del Parlamento. Y que falta innovación y capacidad de tomar medidas que tomen la iniciativa, ¿no? Porque yo creo que lo vemos con la industria. Se plantean las iniciativas para la solución de la industria, son las que no se pueden hacer desde aquí. Se plantea una nacional ambiental para que luego tiene que hacer la Unión Europea. Bueno, eso ya viene del mandato pasado, ¿eh? Muy bien. Con Javier Fernández fueron campeones. Y un estatuto de la defensa intensiva, que podríamos hablar también largo y tendido, ¿no? Pero lo que se puede hacer aquí, pues bueno, pues ahí ya la cosa está, ¿no? Y yo creo que tiene que ver con eso, ¿no? Con una falta también de vigor, ¿no? O sea, lo veíamos porque se pueden hacer cosas. También desde el Parlamento y desde los gobiernos, ¿no? Yo veía el Pacto del Botánic en Valencia, que eran 70 páginas, y que en 3 meses estaban impulsando iniciativas, y veías desde gratuidad de libros de texto a paralización de recuperación de los recortes en sanidad, en educación, ¿no? En solo 3 meses. Y aquí, pues yo creo que el ritmo es otro, ¿no? Y eso creo que refleja que la consecuencia es la situación en la que está Asturias, ¿no? No se entiende una situación de parálisis de Asturias, sino una situación de parálisis política. Usted no sé si lo aprecia. Repito que está todo muy difuminado por digamos, el bloqueo que hubo a escala central, y entonces todo el debate político hasta ahora fue como se correspondió con la primera parte de la entrevista. Pero cuando uno trata de ver algo que esté pasando a nivel de política autonómica, de la escala autonómica de los políticos, no existe. No existe. En las páginas de los periódicos no existe casi, porque no hay. Es como si hubiera no vacaciones, pero un ritmo absolutamente bajo. El debate de industria. Bueno, la industria siempre fue un gran tema en Asturias, pero digamos que desde empezó Pedro Sánchez hasta aquí, con la ministra Teresa Rivera, digamos el ritmo que impuso a la transición ecológica, etcétera, es una gran preocupación. Están pasando cosas, usted citaba Vesubio, solamente todos, está Alcoa, está el cierre de las térmicas, etcétera. El Parlamento está al margen.
Al margen, o sea, es decir, ustedes tienen menos protagonismo que nunca, todos los diputados, de cara a la sociedad. ¿Es imaginable seguir así 4 años? Porque a mí me parece que ya de por sí no tenía mucho peso y ahora, no sé, es una situación que yo no la había visto en estos años pasados, nunca. No solo en el anterior mandato que usted estuvo y le tocó ser protagonista de él, sino en mandatos anteriores. Nunca había visto, digamos, un papel tan pequeño por parte de la Junta General del Principado. Sí, sí. Y van a hacer, no sé, ustedes han hablado con otros grupos de cara a presentar iniciativas. Nosotros, bueno, pues nuestra postura no es nueva, lo llevamos diciendo desde el principio. No aceptamos que se suspendan plenos, creemos que tiene que mantenerse la actividad ordinaria, creemos que tiene que tener más dinamismo el Parlamento, creemos que tiene más capacidad, no puede ser que una ley se esté tramitando 6 años. O sea, no puede ser que una ley en Baleares o en Valencia, la ley de transparencia, la hagan en 3 meses. Y aquí ha costado 7 años aprobarla. Bueno, sí está mal redactada todo. O sea que... Bueno, pero ¿por qué pasa? ¿Que son más listos en Valencia que aquí? No. Entonces, bueno, yo creo que hay un ritmo que es interesadamente lento, ¿no? Y eso, yo creo que es una de las cosas que tendría que haber cambiado o tendría que estar cambiando con el Marbón y que de momento pues, somos muy prudentes, pero no atisbamos un cambio al contrario, ¿no? Lo que atisbamos es una sequía parlamentaria y una sequía también de ideas desde el gobierno, ¿no? Nosotros desde el principio hemos puesto cuestiones concretas sobre la mesa, ¿no? En materia educativa, nosotros creemos que hay que afrontar la gratuidad del 0 a 3, que es una medida demográfica. En materia de sanidad, creemos que hay un problema con las listas de espera. O sea, las listas de espera que han subido en 2.000 personas en el último año y que las personas que están esperando por una operación más de 6 meses han aumentado por 3. Han pasado de 300 a 1.000 personas en solo un año quien espera por más de 6 meses por una operación, ¿no? A pesar de que se invierte más dinero, en teoría se sacan más plazas, pero luego es un desastre de gestión y tardan 2 años en contratar a los profesionales. Bueno, y ahí se pueden hacer cosas. Y algunas se han empezado a hacer, ¿no? Decíamos, hay que comprar, hay que centralizar las compras. No se pueden comprar todos los medicamentos por separados cada centro, sino que hay que comprarlos en común y presionar a las farmacéuticas para que hagan precio, que es lo que hace cualquier autónomo, cualquier persona que tiene una frutería, pues intenta comprar, o si tiene una cooperativa, comprar cuanto más mejor para bajar los precios, ¿no? Pues eso el gobierno austriaco no lo hacía y ahí se perdían 60 millones de euros, ¿no? Con lo cual, problemas estructurales, hay ideas, planteábamos medidas en materia de dependencia, planteamos medidas en industria. Nosotros creemos que hay que, y lo hemos dicho esta campaña, que hay que plantear la entrada en el capital accionarial de ArcelorMittal. O sea, ahí decíamos, tenemos que intentar entrar, planteamos una cifra que eran el 2% del capital comprar de Arcelor. acciones. Pues eso es lo que dijimos. Plantear 300 millones de euros, que es muchísimo dinero, pero es lo mismo que hemos gastado una regasificadora que está abandonada y vacía en Gijón, ¿no? De hecho es menos. 380 millones es lo que costó la regasificadora. Pero hay otros 300 millones que están bien empleados en el UCA, por ejemplo. Bueno, Con todo lo que sea, pero no me puedo poner solo, no Sí. todos son las regasificadoras. Sí, no, 300 millones. pero es una propuesta que se hizo en materia industrial. Se dijo la regasificadora es una propuesta porque a partir de ser, digamos, un centro energético de referencia al puerto del Musel, a partir de ahí eso va a generar empleo. Bueno, pues está paralizada, ¿no? Nosotros decimos 300 millones de euros en Arcelor, 2% del capital accionarial mundial, 20% digamos, de lo que sería el equivalente a la filial española. Eso te da un poder de influencia y eso permite evitar deslocalizaciones, permite presionar dentro de la empresa y permite también, por ejemplo, alterar la industria auxiliar. Porque Vesuvius, por ejemplo, es proveedor de Arcelor, solo que ahora, en vez de traer las piezas de Langreo, las trae de Polonia, Oiga, ¿no? pero ¿por qué? Con lo cual, nosotros decimos, eso es una opción para Pero ¿por qué entrar. con esa cuota usted Por ejemplo, evita que deslocalicen una parte de la producción? Bueno, tienes poder de influencia. Bueno, pues una minoría absoluta. Y tienes poder de influencia y luego tienes que hacer una legislación zanahoria y palo. Tienes que tener una legislación que sea dura y que evite las deslocalizaciones. Es que tenemos una legislación, primero, donde tú has recibido 40, 50, 1.000 millones de euros como Alcoa en subvenciones públicas, pero te marchas y no tienes que devolver un duro. Un euro, nada. Y luego tienes una ley que permite a una empresa con beneficios echar a los trabajadores, ¿no? Con lo cual, cuando una empresa está decidiendo si deslocalizar, dice, jolín, España y Asturias es un chollo, porque puedo echar a los trabajadores bastante barato comparativamente con otros países y no tengo que devolver las ayudas que me han dado. Bueno, pues yo creo que una política industrial que no existe, que no invierte estratégicamente en qué empresas hay que centrar y que hace un plan industrial, que se basa en dar ayudas públicas a cambio de nada a la gran industria. Bueno, pues yo creo que eso es fallido. Es lo que pasa en todas las regiones, ¿eh? La gente lucha por captar inversiones haciéndoles fácil pues, la inversión a la y hay una parte, y ahí, por supuesto, el gobierno asturiano, pero también el gobierno estatal. Yo es que esto que decían, ¿no?, que se atribuía a Solchaga de la mejor política industrial es la que no existe.
Bueno, pues lo que se hizo fue privatizar toda la industria. Los estudios que se hicieron luego de la mejora económica mostraron que no funcionaba mejor la empresa privatizada que la pública, lo cual es paradójico, porque en muchos casos tampoco es que la pública funcionase muy bien, pero cuando se privatizó no mejoró el rendimiento, digamos, de la mayoría de estas empresas, ¿no? Las que se estudiaron, ¿no? Se hizo un estudio a los 10 años por la Universidad de Oviedo, a los 10 años de esa privatización, no encontró mejoras relevantes en las empresas públicas nacionalizadas, ¿no? Bueno, pues nosotros decimos que en un momento donde el capital de la industria asturiana está en propiedad de grandes fondos de inversión, o sea, ya no es de un empresario, sino que está atendiendo cada vez más a fondos de inversión, que el interés es muy cortoplacista. Ese interés de, lo he comprado y en 2 años tengo que aumentar mi beneficio. Y si puedo revenderlo más barato, puedo partir a cachos la empresa, ¿no? Ya no es un proyecto. En medio de la crisis, hay que actuar. Yo creo que ustedes tienen una visión muy parcial. En medio de la crisis, este año, las empresas privadas en Asturias, las industrias, invirtieron 400 millones. 400 millones. Fíjese si digamos que les gusta estar aquí. No es que van a estar 2 años sin marcharse. Asturiana decir, tiene una estabilidad en accionariado, y sabe Dios cuánto tiempo. ArcelorMittal, primero era el acuerdo con la época Aceralia, con Urcelor, tal, y luego cuando entró Mittal, que compraron, y están ahí, hicieron inversiones grandes. Vamos a ver. ¿No? Y nosotros lo que planteamos es que hay que evitar el riesgo de deslocalizaciones. Y eso se actúa no cuando la empresa se ha marchado, ya no hay nada que hacer. Claro, se actúa teniendo un plan que pueda prevenir. Nosotros planteamos esta alternativa, participación de la SEPI, un cambio legislativo que proteja a los trabajadores en ese sentido, planteamos que las ayudas que se den a las empresas estén condicionadas a la permanencia. Si recibes dinero, tienes que quedarte. ¿Cuánto? ¿Eterno? ¿Cuánto tiempo? Bueno, pues hay que definir el tiempo, un mínimo de 10 años. Puede ser más, se puede discutir, ¿no? Pero eso yo creo que es lo razonable, porque si no, hombre, pasa como con Alcoa, que reciben 1.000 millones de euros que los destinan a construir una planta en Arabia Saudí para deslocalizar cuanto antes puedan, ¿no? Bueno, pues esos 1.000 millones no los destinan en la planta. Bueno, y a repartírselo en dividendos, ¿no? Tiene suficiente dinero para pagarse la planta de Arabia Saudí sin la explotación de la planta de aquí. De todas formas, bueno, lo de Alcoa también se puede explicar por el precio de la electricidad, según fue subiendo. Es que un coste tan alto, es invivible una empresa así. Sí, porque sube la electricidad. Bueno, ¿Por qué baja en Italia y sube un 68% en España? Bueno, sube precisamente porque hay un sistema eléctrico, hay un oligopolio con intereses. Mire, realmente que tiene capacidad de influenciar políticamente para obtener beneficios. Realmente eso afecta a la y sobre todo eso viene bien para su discurso. La electricidad, aquí hay una confusión enorme porque la gente no mira los números. La electricidad realmente cara es la doméstica, es las familias, mucho más que la industrial. Todavía el otro día estuve viendo la electricidad industrial, si hay muchos países de Europa que la tienen como nosotros. La doméstica no, somos de los más altos. Ahí, que es una crítica, me imagino, de Podemos, que dice los derechos de la gente, pues las familias, que somos la mayoría, no somos multinacionales la mayoría, somos familias, sí es cierto que es muy alta. Y ahí está el mercado que está usted diciendo, el mercado eléctrico marginalista, etcétera, etcétera, que todos los factores se retribuyen por el más caro, etcétera, etcétera. Pero las empresas, bueno, está bien que se quejen, no me parece mal. Pero si vienen a mirar, hombre, es más baja en Francia. Pero ¿sabe qué pasa? Que tienen 55 grupos nucleares. Claro, con centrales nucleares al final es más barata. Los costes fijos son bajos. Los costes variables. Pero bueno. Sí, pero bueno, ahí se ha planteado un estatuto de la industria electrointensiva. Sí. Nos parece bien, si se diferencia, digamos, la gran industria de los hiperconsumidores de electricidad. O sea, yo creo que hay que hacerlo, y si se ligan las ayudas a la permanencia empresarial, ¿no? Pero bueno, antes decía intervención pública en la gran industria. Bueno, pues como en Francia y como en Alemania. Es que la Renault tiene participación del Estado francés, y la Volkswagen. Y las industrias y las eléctricas. No, si podíamos haber tenido la acción de oro la podía haber tenido el Estado en todas las privatizaciones, tener acción de oro. Pues eso creemos que es una política. Que es una política que en el contexto de deslocalizaciones que algunas estamos viendo ya en Asturias y en España, hay que hacer una labor de prevención para fijar y evitar esas deslocalizaciones. Así que hay que actuar. Pero sin meter 300 millones de los asturianos, es que me parece un riesgo. Es una superempresa, 300 millones, da derecho a ir a la Junta de Accionistas y poco más. No, los asturianos, de los españoles, porque entiendo que es una... bueno, si lo hace el Estado ya entiendo que hay que fijar, ¿no?, cuáles son las prioridades. Ya si es el Estado ya queda más difuminado. Pero bueno, 300 millones de aquí... Pero es que 300 millones, bueno... Es que es mucho dinero. Hablamos de lo que hemos tirado. Hemos tirado 2.000 millones de euros en sobrecostes en la variante Pajares. O sea, por poner el balance. Por poner el balance de lo que... Pero el Estado, no solo Asturias, que tiene un presupuesto muy limitado como claro, pero no digo... Yo estoy diciendo, repito, la participación de la SEPI, de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales, que tiene que definir cuál es la industria estratégica del país.
Y ahí tiene que actuar. Y cuando se vayan, tiene que abordar la nacionalización antes que el cierre, porque tienen mercado, ¿no? Mire, hoy aparecía en el Comercio, lo puede leer todo el mundo, ayer en el Parlamento, donde usted estaba, en la Junta General del Principado, hablando del presupuesto, Adrián Barbón hacía mucha mención al gasto de personal. El gasto de personal quitaba capacidad de disposición de recursos y demás. ¿Qué le parece el gasto de personal en el presupuesto? ¿Qué le parece el comentario del presidente? Me parece que estamos a 14 de noviembre y no hemos recibido ninguna noticia sobre el presupuesto. O sea, está fuera de plazo el plazo me parece que tenía que ser en torno al 30 de septiembre, la presentación del presupuesto. 14 de noviembre no sabemos nada. Ninguna noticia. Del Partido Socialista. Bueno, ellos tendrán que definir, ¿no? Por lo cual yo lo que entiendo es que hay especulaciones que van tarde y que nosotros, bueno, pues hay medidas que hemos planteado. En sanidad, en 0 a 3, queremos ampliar los servicios públicos en sanidad, prestaciones como un dentista para los hijos dependientes, bueno, pues puede valorarse. Nosotros creemos que hay que extender la salud bucodental. ¿Gratuidad? ¿O qué? Hay que avanzar. Vamos a ver si es una línea. Ya son más reformistas. Vamos a ver si el objetivo es la gratuidad de esta legislatura. Ya, no, porque hace 2 años lo pedían. Nuestro objetivo es la gratuidad de esta legislatura, de la educación universitaria y del 0 a 3. Sí, pero ustedes pedían hace 2 años en el presupuesto la gratuidad, ese año. Y además usted tiene razón que era un cambio mínimo en el presupuesto. Era 1%, mientras que habían cambiado no sé cuánto más. Sí, y menos de lo que pactaron con el Partido Popular en su momento, ¿no? Vamos a ver si la gratuidad de la educación es una línea roja aún del Partido Socialista, ¿no? Que dijo que la educación gratuita era una cosa para los ricos y no para el conjunto de la población, ¿no? Con lo cual, vamos a ver eso, vamos a ver cómo se mejora la sanidad, listas de espera. La educación gratuita para ricos. Sí, que el 0 a 3 al final era una propuesta que beneficiaba a las clases altas, ¿no? Y nosotros decíamos, no, hombre, beneficia a Asturias, que las familias puedan tener hijos y puedan llevarlo a una escuela de 0 a 3 y puedan no endeudar, no pagar más que por un máster por la educación de sus hijos. Entonces la primaria también beneficia a los ricos, que sea gratis. Ellos lo explicarán, ¿no? Nosotros creemos que es eso y creemos que hay un problema de dependencia. 40 personas se mueren al mes con la ayuda de dependencia concedida sin recibirla, ¿no? Con derecho a la ayuda de dependencia. Bueno, pues ahí hay un problema que hay que actuar, eso es inaceptable, ¿no? Bueno, hay una serie de asuntos que yo creo que se deben abordar, incluso en Madrid en positiva. Nosotros defendemos que se suba el mínimo exento que se baje, el mínimo exento del impuesto de patrimonio. Creemos que los patrimonios de más de 800.000 euros tienen que subir el tipo impositivo, ¿no? Y que eso tiene que destinarse pues a otra serie de cosas, ¿no? Como un gasto social, gasto en dependencia, etcétera. Pero ahí creemos que hay impuestos que hay que tocar, porque el problema de España a nivel fiscal es que creemos que está mal distribuido, que está cargado en las clases trabajadoras, las clases medias, en los autónomos, y que hay otros sectores que pagan menos. Vamos a ver, ¿ustedes cómo cree que van a aprobar los presupuestos? Digamos que ahora el Grupo Socialista tiene 20 diputados, la mayoría es 23, tiene un pacto con Izquierda Unida que es evidente que parte a hablar ya con 22 escaños, con una abstención ya lo tiene. ¿Con quién es el tercer grupo con el que puede, que usted hará en sus comentarios? ¿Quién cree que puede entrar, digamos, en unas primeras conversaciones ahí? Bueno, no lo sé. El PP no, ¿o sí? El PP parece que no. Veremos que... ¿Ciudadanos? Veremos Ciudadanos, ¿no? Pues que yo creo que... Es que... Claro que... Bueno, pues veremos en esta situación, ¿no? Bueno, tiene 5 diputados. Sí. Veremos esta situación que, bueno, casi tienen más en Asturias que en el resto del Estado. Sí. Veremos en qué situación están, ¿no? Veremos Foro Asturias, ¿no? Parece que están divididos dentro del propio Foro Asturias sobre si apoyar o no. Y luego nosotros, pues honestamente, ¿no? Nosotros decimos... Las propuestas encima de la mesa las conoce el presidente, las hemos puesto desde el primer día y creemos que además es un horizonte que comparte la mayoría de la población, una mejora de los servicios públicos asturianos. Bueno, pero repito que a día de hoy no ha empezado ningún contacto, no conocemos nada, hay una anomalía evidentemente porque es el único gobierno que está, es el gobierno sin apoyo de Podemos, pero no porque ni se buscó, porque nos enviaron 2 párrafos en verano cuando les enviamos las propuestas, ¿no? Les enviamos 300 páginas de documentos de cómo hacer las propuestas y nos mandan 3 párrafos de respuesta, diciendo, no, 3.000 millones del presupuesto lo vamos a gastar en la mejora de la sanidad, la educación y los servicios públicos. Bueno, ¿pero en qué? ¿No? Eso era el proyecto, digamos. Entonces, bueno, yo ahí creo que no es serio, creo que no es bueno, creo que hay oportunidades para avanzar y creo que es además lo que demanda la gente.
Vamos a ver. Estamos hablando, pero quería llegar a este punto respecto al presupuesto. Estamos hablando, bueno, con abstracción de lo que pasó esta semana. ¿No le parece que va a haber un contexto que absolutamente les va a llevar a un acuerdo PSOE-Podemos aquí en Asturias debido al acuerdo de Madrid? En base a las propuestas. Hombre, llegará alguna recomendación de Madrid, ¿no? Nunca ha llegado. Bueno, nunca ha llegado porque nunca hubo un acuerdo. Pero ahora va a haber un acuerdo de gobierno. No. De gobierno. ¿No influye? No, siempre ha habido una... Y así funciona Podemos, ¿eh? Siempre ha habido una autonomía en la política de pactos, en la política presupuestaria. Bueno, y al PSOE. Al PSOE no se dirigirá a ustedes de otra manera diciendo, oiga, hay un acuerdo en Madrid, a ver si entre los dos aclaramos esta situación. Pero claro, los acuerdos no son en base a nada, los acuerdos son en base a políticas concretas, sí, que es lo que nosotros defendimos. No, fíjese en Madrid. Nosotros en la investidura dijimos, no nos interesa entrar en gobierno, no nos interesa ninguna consejería, que se las quede todas el PSOE, pero queremos que se hagan políticas concretas. Bueno, pues eso es lo que nos interesa. Yo, mira, si no me importaría si de verdad hay avances en educación, en sanidad, en prestaciones, en materia de dependencia, si hay avances en política industrial, que se avanza hacia a otra política industrial, bueno, pues ahí se puede empezar a dialogar. Pero acuerdos que no están vinculados a políticas concretas, pues bueno, pues ahí yo creo que nunca más mantenido esa postura. Bueno, en Madrid hicieron justo lo contrario el lunes. Primero nos ponemos de acuerdo presidente y vicepresidente y ahora discutiremos del programa. No me diga que no es importante una posición así para toda la España, para los dos grupos. Repito que no es cierto que no haya un trabajo avanzado en documentación, en discutir las políticas. Vale, o sea, sí que hubo diálogo desde la moción de censura del año 2018 hasta ahora. Hay muchísimo trabajo. Todo lo que no se presenta así en un papel son palabras. Está muy bien que hay diálogo, claro que sí. Es un preacuerdo que marca un horizonte que es positivo y un horizonte que se va a plasmar. Un preacuerdo con dos puntos concretos, presidente y vicepresidente. Hasta el momento. En el futuro habrá de todo. Un acuerdo, yo no quiero insistir de nuevo sobre esto, pero un acuerdo que dice que va a haber un gobierno conjunto entre el Partido Socialista y Podemos, que es lo que quiere la gente y que llevan 4 años bloqueando. Bueno, pues en Asturias la gente quiere también que Unidas Podemos y el PSOE tengan un presupuesto común con fines sociales, de izquierda, progresistas, etcétera. Exactamente es lo mismo. Pero es que eso tiene que ser en base a medidas concretas. ¿Qué avances va a haber en materia educativa? ¿Qué avances va a haber en materia de listas de espera? No es normal que haya 22.000 personas esperando por una operación. No es normal. En una comunidad que es la que más invierte en sanidad, ¿no? Bueno, pues hay que actuar en determinados asuntos. No es normal que mueran 40 personas esperando la ayuda a la dependencia. Bueno, pues nosotros nos gustaría que se avance. No es normal que desahucien a familias, a viudas de mineros en la Camocha. O sea, y que el Partido Socialista se reúna a puerta secreta con los empresarios más poderosos de Asturias la semana pasada. Se reúna con una comida para hablar de política fiscal con los presidentes de la patronal, con las grandes empresas, y no se reúna con las viudas que van a desahuciar o con las personas afectadas de dental. ¿Y esa reunión? ¿A qué acuerdos llegaron en esa reunión con ustedes? Que pues no lo desconozco esa reunión. Pues no, lo admitió ayer en la Junta General, ¿no? Le preguntamos, le dijimos, ¿usted se ha reunido a puerta cerrada en un restaurante a 3 días de las elecciones con los empresarios más poderosos de Asturias para hablar de política fiscal? Y dijo, sí, yo me he reunido, no voy a decir de lo que he hablado, yo me reúno con mucha gente, yo no me encierro en mi palacio. Y le decíamos, bueno, pero es que eso es ilegal. Es que el presidente tiene que tener su agenda pública según la ley de transparencia publicada en la web. El vicepresidente y el vicepresidente. Bueno, ¿cuántas veces habrá reunido Pablo Iglesias con todo tipo de gente y lo veo normal y lo defiendo que lo haga? El presidente de Asturias se reúna con los grandes empresarios de Asturias para hablar de política fiscal. Es decir, de cuántos impuestos. Pero públicamente. Públicamente, eso es lo que tiene que hacer un cargo público. Porque si no, claro, a comer con el secretario general de comisiones claro que te influyen. Claro que influyen. Y luego que nos dices, bueno, es una reunión, bueno, igual es que eran amigos. Igual no había una política detrás, no había una negociación detrás de lo que las demandas que querían plantear. Pero hablar de intereses, sí. O sea, claro que hablaban de intereses, es evidente. Y luego hay una priorización de que tú tienes a viudas que van a desahuciar de sus casas, viudas de mineros, ¿no? En Asturias, ¿no? Que es también el mensaje que das de la transición, ¿no? Es una transición justa. A las viudas de mineros las desahuciamos de su casa con 80 años. A los afectados por Idental, casi 1.000 personas en Asturias, ni les recibes cuando siguen con un año después, sin solución, con una estropicio en la boca, con deudas
que le siguen intentando cobrar las entidades bancarias, ¿no? Y luego, para otras cosas sí que hay tiempo. Bueno, pues eso no es nuestras prioridades. Y ahí, bueno, pues repito, yo creo que hay que hacer avances en políticas sociales, creo que es lo que quiere la gente, avances en políticas industriales, en políticas de generación de empleo, también en políticas medioambientales. Creo que hay un problema medioambiental en Asturias, en la propia playa de Gijón es un ejemplo evidente, ¿no? Pero también hay problemas de contaminación que hay que abordar y que hay que ayudar a esa inversión, ¿no? Todo eso que está diciendo se están abordando, esas cosas. Bueno, se están abordando. Hablando, pues sí. Tanto que tenemos la mayor tasa de cáncer del Estado, bueno, pues igual se estarán abordando, pero se están abordando muy lentamente para lo que debería estar haciendo. ¿De qué tenemos cáncer? ¿De qué tasa? ¿De qué tipo de cáncer? No de todos los cáncer de pulmón. Exacto. Eso no es por los desechos del Piles, evidentemente. Sí, será por industria contaminante en empresas que acaban de invertir y van a reducir, por ejemplo, en el Sinter un 80% de los residuos. Es decir, vamos a ver, tampoco es que no se hace nada, ¿eh? Bueno, y por eso la Unión Europea investigó al gobierno asturiano por dejar contaminar a la gran industria asturiana. Bueno, pues por eso se toma en el mes de marzo de este año, ¿no? Con lo cual, bueno, se está haciendo, se podría hacer más. Y pues se podría, por ejemplo, poner en marcha el cuerpo de inspectores ambientales que está aprobado en los presupuestos y que no se ha puesto en marcha, ¿no? Con lo cual, si hay voluntad se puede hacer más. Y en el Piles y en la playa, bueno, pues lo que no se puede decir es cuando se está en la oposición que es una cloaca y cuando se está en el gobierno que todo está perfecto. O sea, yo creo que eso, bueno, vamos a ver ahora, cuando estén ustedes en el gobierno central, lo que eran cloacas, que es lo que dicen los ministros de Podemos. Vamos a ver, está usted hablando de un juego convencional en la política. Tiene usted razón, es más deseable lo que usted dice, pero todos sabemos que hay ese tipo de cancha, según está en la gobierno de oposición. Sí, usted tiene razón. Es un poco fariseo no decirlo en la oposición y no decirlo en el gobierno. Pero eso es el pan nuestro cada día, no en España, en el mundo entero. Sabemos que es así. Reunirse con empresarios en vez de personas que les hicieron una estafa de productos dentales. A mí no me parece. Yo no puedo aceptar que sea normal que el presidente de Asturias se reúna fuera de la agenda oficial que le obliga a ser pública según la ley de transparencia que ellos mismos aprobaron, que se reúna con los empresarios para que ellos le pidan rebajas fiscales. No, eso ya es una cosa que está suponiendo. Eso yo no puedo aceptar que eso sea... Usted lo está suponiendo, yo no puedo aceptar que eso sea normal. Y no puedo aceptar que haya un problema que es evidente para la mayoría de la población y que se niegue por ¿Los intereses generales de Asturias pasan por políticas que tengan que ver con los empresarios o no? Los intereses generales de Asturias. El empleo, por decir una forma más clara. ¿Pasan por políticas que tengan que ver con los empresarios? Una reunión oficial en la sede donde se quiera, en la sede del gobierno o en la sede de la FADE, y que esa reunión sea pública, en el que se va a celebrar, que luego sea la reunión, digamos, yo entiendo que sea a puerta cerrada y que luego den las declaraciones que quieran dar. Eso me parece normal, pero no me parece normal que eso... ¿Por qué ocultas una reunión? Pero es que hay encuentros privados permanentes, Pablo Iglesias también los tiene con empresarios. Todo el mundo, todos los políticos, no me atrevo a decir que usted, pero todos los políticos tienen reuniones privadas con agentes importantes de un país, de una región, todo el mundo, y no quiere decir que estén negociando. A mí no me parece normal, de verdad, no me parece normal. Bueno, lo último que le quería decir, hicieron ustedes campaña con Izquierda Unida, la candidatura. ¿Cómo está la relación con Izquierda Unida? Bueno, yo creo que hubo una campaña muy buena en los sitios donde ya se había avanzado, ¿no? En Avilés, que fuimos en confluencia con Cambia Avilés, en las cuencas, donde era Juan Ponte candidato, que yo creo que fue un excelente candidato, o en Llangreu, ¿no? Que fuimos con Unidas por Llangreu, ahí hubo una campaña muy buena, y en el resto, pues yo creo que hubo avances y yo creo que fue positiva la campaña. Yo la valoración, me habría gustado que el candidato de Izquierda Unida hubiese entrado en el Congreso, creo que habría sido un excelente candidato y que habría defendido los intereses de Asturias, ¿no? Con lo cual, yo creo que fue una campaña positiva, creo que se trabajaron cosas en común y yo creo que hay intereses en comunes, con lo cual eso fue positivo, sin duda. Bueno, pues llegamos al final. Estuvimos una hora aquí, con usted siempre es peleando, porque me toca hacer antítesis siempre con los entrevistados. Bueno, pues muchas gracias, como siempre, señor Ripa, siempre viene cuando le llamamos, por dar todas sus opiniones sobre una situación políticamente muy candente que hay en España y por hablar de esto de Asturias, esta pequeña siesta que estamos teniendo, a ver si despertamos definitivamente. Ojalá. Muchas gracias. Muchas gracias.